acompaña Nelson Inda, director de la Comisión Patrimonio, a propósito de esta nueva edición dedicada a la educación pública. ¿Cómo se llega entonces a esta iniciativa de homenajear, si se quiere, a la educación pública este año? Buenos días, Soledad. Buenos días. Buenos días, Federico. Buenos días, Uruguay. Creo que nunca mejor ese término de saludo para el Día del Patrimonio, que es para todos los uruguayos. No es un tema local ni de partes del territorio, sino que es para todo el Uruguay. Qué pregunta que me haces, ¿eh? Ya me la han hecho varias veces. ¿Por qué este tema tan sensible a los uruguayos y más sensible en estos momentos, que es la educación pública? Yo le voy a hacer muy rápidamente porque no voy a dedicar demasiado tiempo, pero sí puedo sintetizarlo. En el mismo instante que se designó o que se propuso designar al lema del 2015, que se llamó la arquitectura en el Uruguay, en ese mismo instante también se propuso la educación pública. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, o mejor dicho, no tradicionalmente, en los primeros tiempos se habían designado como lema una personalidad. Arredondo, Carlos Solé, bueno, una personalidad. Luego se pasó a designar algún elemento del patrimonio específico, el lenguaje de los uruguayos, la tradición afro-uruguaya. Y el año pasado dijimos, vamos a dar un lema que sea más globalizador, totalizador, que dé entrada a múltiples aspectos del patrimonio. Entonces el primero que elegimos, quizás porque yo soy arquitecto, y además porque se cumplían los 100 años de la Facultad de Arquitectura, claro, fue la arquitectura en Uruguay. La arquitectura en Uruguay no tomando aquellos elementos de la arquitectura modélicos, monumentales, únicos, sino toda la arquitectura, que es la que construyó el país desde la época de la colonia hasta hoy. Es la arquitectura que haces tú, la hacen los albañiles, las hacen los arquitectos, las hacemos todos los ciudadanos de un modo o de otro a través de los tiempos. Una lectura similar tiene el tema de la educación también. Bueno, entonces ese tema totalizador que era la arquitectura en Uruguay, y en el cual decíamos, no se fijen tanto en el monumento, sino en el recorrido. No se fijen tanto en aquel edificio espectacular, sino que recorran las calles de su barrio, que Montevideo es de una calidad, te diría el 90% de Montevideo tiene una calidad, vamos a llamarle doméstica, de arquitectura doméstica, que no puedes decir que es de un arquitecto fulano o del arquitecto sutano, sino que muchas veces es de los maestros comachinos, que se llaman, los maestros que venían de Italia con una sabiduría y una calidad artesanal extraordinaria. Pero eso es del año pasado. Entonces, en el mismo instante dijimos, ¿y cuál es el otro elemento totalizador que conforma nuestra nacionalidad, que conforma nuestra identidad? Es la educación. La educación en su globalidad, porque la educación en realidad, vamos a decir la verdad, es como un acuerdo entre todos nosotros, es un acuerdo ciudadano, es un acuerdo de los uruguayos, que en parte está legislado, en parte está articulada, en parte está sistematizada, y en parte no, en parte quizás tenemos una gran comunión de ideas, de habilidades, que no están sistematizadas. Entonces pensamos en la educación en su globalidad. ¿Qué es lo que tiene la educación en ese acuerdo? Es tratar de tener conocimiento, es una. Y la otra es tener los modos de convivencia, que son los dos elementos fundamentales que tiene que tener lo que es ese elemento intangible, pero que tiene que estar presente en la vida de todos nosotros. ¿Por qué es integral? Porque es integradora y porque es integrada, que son los tres subtítulos. Y pensamos que siempre fue, a pesar de que es un proceso, no es algo que esté estratificada la educación, todos estamos de acuerdo que es un proceso, y es un proceso que tiene mucho de pasado, tiene mucho de presente, de discusión en el presente, y mucho para el futuro. ¿Por qué integral? Porque la educación no es parcializada. La educación tal como la consideramos los uruguayos es integral en el sentido de que hay educación física, el Estado fue un factor muy importante de la educación física, hay educación para el arte, hay educación para el conocimiento científico, por lo tanto es integral.
Y tratamos que sea integral. Vamos a estar hablando también de las más de 2000 actividades que se van a desarrollar a lo largo de este fin de semana. Por eso, pero antes de comentar o destacar alguna, o decir cómo es gestar una organización de tal magnitud a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, vamos con Cristian, que en la pantalla tiene un repaso de algunas de las cosas que ofrece este fin de semana del patrimonio. Y realmente es algunas, es para ponerle un toque lúdico y didáctico a esta nota porque es muy difícil de abarcar. Las opciones, por supuesto, ahora les preguntaremos a Nelson Inda dónde las pueden encontrar porque, por supuesto, además abarca todo el territorio. Pero vamos a hacer algunas recomendaciones, en este caso, dentro de lo que es la ciudad de Montevideo y en puntos céntricos. El Museo Pedagógico José Pedro Varela, el museo queda allí en la zona de Plaza Cagancha, es un museo que tiene 127 años. Bueno, tendrá, hablando de educación pública, exposición de materiales de todos los tiempos, recreación de una sala del 900, también talleres de escritura con pluma. Eso va a estar imperdible, ¿eh? Abre de 11 a 17 horas, tanto sábado como domingo, y hay que inscribirse a la dirección de correo museopedagógico@gmail.com y el teléfono 2900-4744, y viendo estos bancos y estos portafolios realmente invade la nostalgia. Bueno, una recorrida por lugares emblemáticos para la educación pública. En este caso partirán esta excursión a las 15:30 desde Gido y 18 de julio y el domingo a las 11 y a las 15:30. Se hace también una inscripción previa por el 1950, el número de la Intendencia 8655, hasta el día de hoy, hasta las 15 horas. Este es el mapa patrimonio de la web del Ministerio de Educación y Cultura. Ahí, miren lo que va a hacer. Hacemos una ampliación para ver los puntos en todo el país. Impresionante, ¿eh? Muchas, por supuesto, actividades concentradas aquí al sur, pero luego diseminadas por todos los departamentos. Así que, para que todos tengamos muchas opciones. Seguimos aquí en la pantalla, recorriendo otras opciones. En este caso nos vamos al Cabildo, Museo Histórico, exposiciones tanto el sábado como el domingo de 10 a 18 horas, pero con intervención de números musicales. El sábado primero a las 14:30, Banda Sinfónica Académica de la Montevideana, y el domingo 2 a las 17 horas el Cuarteto Quartz. Seguimos entonces con el Museo del Automóvil, allí en Colonia Illí, donde está la histórica sede del Automóvil Club del Uruguay. Allí habrá una exposición de los autos más antiguos del Uruguay, de 1900 a 1910. Esto va de 14 a 19 horas, tanto sábado como domingo, así que todo aquel televidente tuerca, imperdible este paseo. Bueno, y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el sábado primero abre sus puertas de 14 a 18 horas, allí también en la zona de Avenida Italia y Magariños Cervantes, otro edificio emblemático y que también tiene que ver con la educación pública en nuestro país. Apenas algunos consejos, algunos tips para esta recorrida patrimonial que van a quedar en las redes sociales de Buen Día Uruguay, pero como decíamos, hay mucho más, así que seguimos conversando en la nota con Nelson Inda, así que vamos con ustedes, Fede y Sole. Gratis, una muestra gratis de las 2000. Déjame agregarte que hay una aplicación que lanzó la Facultad de Humanidades que se llama Bien de Acá, que se descarga de forma gratuita en tu celular y donde allí vas a tener un mapeo de distintas actividades con respecto al patrimonio que vale la pena. biendeacá.com.uy, y si no, bajar la aplicación gratuita en tu teléfono celular. Bueno, y seguimos conversando con respecto, al gran lema de este año que tiene que ver con la educación. Estamos hablando del lema, pero... Ahora, ¿qué pasa con otros aspectos de esta edición del patrimonio, como pueden ser homenajes a figuras también, a personas que, han marcado la historia de la educación en nuestro país y que quizás también reciban en esta edición un homenaje especial? Vamos por partes. El Día del Patrimonio comenzó con un Día del Patrimonio. A pedido del público, como tú lo decías hace un rato, yo vi que tú lo decías, pasamos a 2 días, se multiplicó por 2. El año pasado ya hicimos una propuesta que estuvo muy bien, quedamos muy satisfechos, que son las previas. Porque ¿qué pasa? El lema da para tener como un discurso, pero no da para hacer una reflexión sobre el lema. Entonces pensamos, vamos a integrar, además de los 2 días, vamos a integrar algunos eventos, actividades que tengan que ver con el lema del patrimonio. Y es así que este año, sí, ya tenemos unas previas muy importantes que se desarrollaron durante prácticamente más de un mes, en el cual se homenajeó a pedagogos de importancia, Clemente Estable, maestro de profesión
pero fundamentalmente un científico de excepción. Fue el que introdujo el pensamiento científico y la actividad científica en el Uruguay, pero también fue pedagogo y tiene un sistema pedagógico relacionado con el aprendizaje primario de los niños. Y tanto es así que hay 19 escuelas localizadas en el país que se llaman Clemente Estable, que conforman lo que se llama la constelación Clemente Estable. Y en ese sentido, en la previa y en la discusión y en el conocimiento de Clemente Estable, en el cual yo me incluyo también, como nos incluimos todos aquellos que tuvimos relación con su pensamiento, que es perfectamente proyectado al futuro, se designaron 2 elementos: la casa donde vivió en sus últimos años y la única de las 19 escuelas que es escuela rural, que además une el tema de lo rural y de la naturaleza, que estaba muy entroncado con el sistema Otras figuras pedagógico. como Pedro Figari, Carlos Baferreira, Antonio Grompone, Reina Reyes, Alicia Goyena, bueno, son muchos los nombres. Carlos Baferreira también, en esa especie de abanico que armamos de previas, tuvo mucha importancia la figura de Carlos Baferreira, doctor, pero fundamentalmente filósofo, pensador, vamos a llamarle un abrecabezas. Sí, claro. Baferreira, uno lee sus libros, Lógica Viva, Moral para Intelectuales, y es un abrecabezas. Y él actuó en secundaria dando ideas de cómo se tenía que realizar todos los trabajos en secundaria y en la universidad. Más que tiene que ver con el ADN de la educación, ¿no? Pero no vamos a meter en temas políticos. Detallar qué hizo cada uno de los personajes que serán distinguidos nos puede llevar todo el programa. Pero hablando un poco de aspectos más generales, Nelson, ¿cuánta gente movilizó el año pasado el Día del Patrimonio? O sea, ¿cuánta gente espera en las calles? Bueno, porque estamos hablando de miles. Me hacen esa pregunta y yo, por supuesto, no tenemos un contador. Claro, sí. Pero aquellos que tienen más ojo y quizás más olfato que yo, que ya es decir, hablan de 300, 400.000 personas. Y nosotros estamos esperando. Este año es absolutamente excepcional, porque cuando logramos tener 500 actividades en el territorio, dijimos, eso es notable, que existan 500 organizaciones, 500 sociedades, que son realmente las que hacen el patrimonio, porque nosotros lo único que hacemos es atar unos piolines. Con el respeto que tengo por todos los que están trabajando, pero quien hace el patrimonio son los uruguayos. Este año calculamos 2.600 actividades. 2.600 actividades es una cifra que escapa a todo el pensamiento que uno puede tener, sabiendo, sí, que se introdujo fundamentalmente la enseñanza primaria en todo este tema, y que también la previa ha sido mucho más potente este año que los años anteriores, también hay que decirlo. Hoy, por ejemplo, a las 2 de la tarde, en la Escuela Experimental de Las Piedras, se designan 2 elementos también como patrimonio histórico. Uno es la propia Escuela Experimental de Las Piedras, donde actuó también un pedagogo extraordinario, como fue el Sabas Iraizola, y también se designa como patrimonio histórico la Escuela Superior de Vitivinicultura, que está también en Las Piedras, presidente Tomás Berreta. ¿Por qué esas 2? Porque nosotros tenemos la responsabilidad como patrimonio, como Comisión de Patrimonio, de asesorar al Poder Ejecutivo, porque el patrimonio es selectivo. Nosotros no podemos decirle al presidente de la República ni a la ministra de Educación y Cultura, vamos a declarar monumento histórico todo lo que existe. No. Pero algunos edificios son verdaderas joyas arquitectónicas. Hay que saber seleccionar. Y en la selección, creo que tú lo decías, o tú lo decías también, no es solamente un tema arquitectónico, sino que es un tema de qué mensaje tiene. O sea, aquello intangible. Ahí está, qué mensaje tiene esa arquitectura. Indudablemente estas 2 que se van a designar esta tarde tienen un mensaje que es más que la propia arquitectura. Por más que, en el caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la Escuela Superior Vitivinícola tiene un pabellón arquitectónicamente muy bien desarrollado, diseñado por la primera arquitecta mujer del Uruguay y quizás de Sudamérica, y a su vez no es solamente por la arquitectura, es por el mensaje de educación dirigida a la producción, dirigida a la investigación.
dirigida a la propia producción que se realiza allí en la escuela. Nelson, Inda, muchas gracias por habernos acompañado con todo este preámbulo también para conocer la importancia de esta edición especial 2016 por el fin de semana del patrimonio. Gracias por habernos acompañado. Sí, por supuesto. El agradecido. Y hay mucho material para guiar. En nombre de la Comisión de Patrimonio y en nombre de los uruguayos. Porque si no existen ustedes, si no existen los medios, no llegaríamos nunca lo que permite también esta edición, o sea, y cualquiera de ellas, es valorizar a veces lo que tenés a media cuadra de tu casa, claro, sí. ¿no? Que te pasa desapercibido todos los días, pero que el Día del Patrimonio lo ves de otra manera, ¿no? Ese edificio, ese lugar, ese monumento que bueno, se jerarquiza justamente gracias a estas iniciativas. Pero esta actividad no es del Día del Patrimonio, no es ni el 1 ni el 2 de octubre, y sin embargo es una actividad de las que pretendíamos para el Día del Patrimonio, interactuar con el tema del lema. Nelson, muchísimas gracias por el aporte, por la visita.